Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del día de hoy, 8 de julio de 1936. Y lo vamos a comenzar, como es costumbre, procediendo a la lectura de nuestro editorial. El país vibra a tan solo un día de los Sanfermines, cuya fiesta ya no celebran únicamente los navarros, sino que también va en camino de llegar a miles de rincones en todo el mundo. Aunque anoche se vivió con orgullo la tradicional fiesta del 7 de julio, no podemos, sin embargo, cerrar los ojos ante la realidad. En la noche de ayer se reiteró la rivalidad entre los antifascistas y los propios partidarios de la Falange, dejando una serie de víctimas mortales. Estos actos vandálicos están dejando un rastro de sangre que está contaminando también a Pamplona. Si no se mantiene un control en este tipo de situaciones, España se verá envuelta en una cadena de sucesos imparables donde hasta los más inocentes se van a ver salpicados. Y vamos ya con nuestra primera noticia de publicidad en Radio Universal antes de abrir nuestra página de información nacional. Varices, úlceras varicosas, flebitis, trastornos de la circulación. Y en la época crítica, menopausia, la sangre envenenada causa peligrosísimas dolencias, jaquecas, dolores neurálgicos, etc. Depurativo Richelet. Purifica la sangre, alarga la vida, previene del cáncer. En el ámbito de la información nacional, tenemos que destacar que ayer tuvo lugar en Madrid la tradicional fiesta del 7 de julio. Los milicianos desfilaron con sus uniformes de gala, su bandera y su banda de música por delante de la estatua de Espartero y más tarde por el arco del 7 de julio, entre la calle y la Plaza Mayor, seguidos de miles de personas llamados por la curiosidad y la simpatía general de la gente. En la tarde de ayer, en el Parlamento, se celebró la reunión de los jefes de grupo con la presencia del Parlamento de Cataluña para tratar la orientación que habrá de tener la futura ley electoral que ha de discutirse en la Cámara. Una vez finalizada, los diputados solo declararon que habían hecho un intercambio de impresiones, pero no se tomó ningún acuerdo. Sobre las 10, sí, efectivamente, estábamos en lo cierto, como confirma la noticia que nos acaban de pasar de nuestra redacción. Sobre las 10 en punto de la noche, un automóvil pasó, atención, frente al conocido Bar Roig, donde se acostumbran a reunir algunos elementos falangistas. Del vehículo salieron unos individuos con unas pistolas ametralladoras y se hizo una descarga cerrada sobre la peña fascista. Este episodio sangriento acabó con el coche dado a la fuga y con 2 muertos y varios heridos. El consejero de Hacienda de la Generalitat, don Martín Esteve, y el secretario del Ayuntamiento de Barcelona y miembro de la Comisión de Traspaso de Servicios a Cataluña, Pi Sunyer, llegaron a Madrid esta mañana para tratar las participaciones del traspaso de servicios de Hacienda. Y vamos ya, antes de entrar en el desarrollo de la información internacional, a una nueva noticia de publicidad en Radio Universal. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. Cuide su boca, cuide su salud. Crema dental Listerine. En el ámbito internacional, debemos destacar que en Italia, la Gaceta Oficial publica en el día de hoy el texto del decreto ley de 15 de junio sobre el monopolio del trigo. De esta manera queda prohibida la importación de trigos por parte de particulares. Deberá ser efectuada solo y exclusivamente por la Federación de Consorcios Agrarios y por expresa autorización del ministro de Hacienda del gobierno fascista. En cuanto a la actualidad, hay que reseñar los vinos españoles importados a los Estados Unidos han tomado una gran ventaja sobre sus competidores franceses. Las importaciones han llegado a aumentar en casi
30.000 unidades más que el año pasado, aunque no deja de ser una cifra inferior a la de 1934. Y la última hora de la información deportiva, como siempre, nos la proporcionan nuestros compañeros de redacción. En los Juegos Olímpicos ya han finalizado los récords mundiales batidos en pruebas de preparación. Ojo, de preparación. El campeón del mundo, Matti Järvinen, ha lanzado la jabalina a 74 metros y 2 centímetros, batiendo su propio récord mundial. Hoeker ganó los 1.500 metros en 3 minutos 55 segundos y 9 décimas. Y Tamila cubrió los 20 kilómetros en 1 hora, 6 minutos 22 segundos y 9 décimas. Y hoy nos vamos a despedir este boletín informativo de Radio Universal con un tango interpretado por Aníbal Troilo, que les va a encantar, seguro. Gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Adiós. En mis páginas vividas siempre guardo un gran recuerdo. Mi emoción no los olvido, pasa el tiempo y más me acuerdo. 3 amigos siempre fuimos en aquella juventud. Acabamos de llegar desde el 8 de julio de 1936 al 8 de julio de 2019 y vuelve a estar con nosotros, con todos ustedes, la profesora de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, Milagrosa Romero Samper. Recién llegada de los Sanfermines. Recién llegada de los Sanfermines. No has estado 2 días, nada más, el 7 y el 8. Nada. Lo que es el chupinazo. El chupinazo y poco más. Bueno, Milagrosa, vamos a ver. En el Parlamento Español, la carrera de San Jerónimo, asisten los miembros del Parlamento catalán, el Parlamento, diríamos hoy, autonómico de Cataluña. ¿Esto era algo excepcional? ¿Indica esto, bueno, pues buenas relaciones entre Madrid y Barcelona? ¿Quién gobernaba en el Parlamento hoy autonómico catalán? Claro, el gobierno lo tiene la Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Como hoy? Y el presidente es Lluís Companys. No como hoy, porque ya murió. Pero bueno, por ahí. Sabemos, Companys que morirá fusilado por Franco en el Montjuïc, entre otras cosas. Bueno, pues sí es normal porque además se entiende que las relaciones con el gobierno de Madrid fueran buenas porque se ha restablecido la autonomía después de la suspensión de que ha sido objeto en el bienio de derechas a raíz de los sucesos revolucionarios de 1934. La proclamación del Estat catalán. Exactamente. Por parte de Companys en octubre de aquel año. Entonces, después de esa suspensión, se vuelve a poner en marcha la Generalitat y todo esto y se comprende. Y se amnistía. Luego se amnistía, por supuesto. A los implicados en aquel acto. Sí, que se habla mucho de los de Asturias y tal, de los mineros asturianos, pero en el lote estaban también todos estos catalanes. Los diputados que proclamaron, en definitiva, la independencia de Cataluña. Desde Madrid se estaban traspasando servicios de la Hacienda española a la catalana. Esto parece que estamos en un déjà vu, ¿eh? Sí, ya. Pero siempre parece que aquí está una de las claves del separatismo, en la Hacienda pública y en el traspaso de competencias de Hacienda. ¿Todo empieza por el dinero? Podría parecer que sí, que la pela es la pela, ¿no? Sí, sobre todo si... Y si la bolsa sona... Cada una es buena, Barcelona es buena. Bueno, pero claro, si nos retrotraemos a 1640, la primera rebelión gorda de los catalanes contra los 30 años. Contra el conde duque de Olivares, porque quiere imponer un impuesto extra, universal, en todo el reino, la famosa unión de armas, podríamos pensar que sí, que es un detonante para el independentismo, para el separatismo. Pero por otra parte, yo creo que los motivos son más bien de carácter nacionalista, ideológico, porque no olvidemos también que la descentralización administrativa, económica, etcétera, es un objetivo de todas las políticas de los regeneracionistas desde el 98, desde el fin del siglo, está en muchos programas, tanto de derecha como de izquierda, y sobre todo también estaba entre las reivindicaciones de los carlistas.
esa recuperación de los conciertos económicos forales en las regiones que seguían siendo forales o bien en las que lo habían sido, como es el caso de Cataluña. Vemos, Milagrosa, que la Falange, ya ilegalizada, sigue sufriendo los atentados de los partidos que conforman el Frente Popular en el poder desde febrero de ese año, de 1936. ¿Quién empezó estos enfrentamientos, que ya se prolongaban durante meses y en los que los falangistas, evidentemente, llevaban la peor parte? Sí, bueno, se sabe que el primer muerto es Matías Montero, en enero ya del 34. La Falange tarda en organizar sus grupos paramilitares, la llamada Falange de Sangre. José Antonio no quería. La primera línea, sí. Esto provoca muchos chistes, le llaman a José Antonio Juanito el Enterrador. Juan Simón el Enterrador. Juan Simón el Enterrador. Y la Falange Española hace Funeraria Española. Funeraria Española. ¿Y qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿No? Porque también están estos grupos paramilitares de izquierdas organizados. Falange en esta época se le juntan 40 muertos. Entonces, el problema ya no es solo ilegalizar la Falange, perseguir a los falangistas violentos y meterlos en la cárcel, sino la inactuación del gobierno respecto a los otros grupos de izquierdas. Es decir, no hay una ecuanimidad, no hay un equilibrio en esa represión de la violencia. ¿Y por qué? Pues porque, como he dicho otro día, pues Azaña no osa meterse con sus aliados políticos del Frente Popular y porque también el Comintern está dando órdenes para reprimir, castigar especialmente a esos grupos de derecha. ¿Cómo sería de evidente, Milagrosa, esta situación que describes, que hasta ciertos medios de comunicación de la derecha, que no le tenían una excesiva simpatía ni a la Falange ni a José Antonio Primo de Rivera, reconocen en sus líneas editoriales que efectivamente se está cometiendo un agravio terrible contra la Falange y los falangistas? Porque los pistoleros que los asesinan en la calle pues difícilmente son capturados y en el caso de que lo sean, nunca pagan las consecuencias de sus actos. Claro, y además que las acciones no van solo contra el que va armado con una pistola y tal, sino contra el que tiene un papelito en su casa, claro, un periódico, etc. Chavales muy jóvenes que tenían propaganda, que tenían periódicos de Falange y son encarcelados, evidentemente. En Italia el fascismo, Milagrosa, declara el monopolio nacional del trigo. Solo el Estado podía importar trigo a Italia. Sí, esto entra dentro de las características propias del intervencionismo económico de la época. No es el único país. Recuerdo que Roosevelt, por ejemplo, para evitar la caída de los precios, subvenciona a los agricultores, pero les hace destruir cosechas, destruir excedentes para mantener los precios. Y bueno, no voy a entrar en el caso de la Unión Soviética y del Holodomor y de los 4 millones de muertos en Ucrania, porque eso es harina de otro costal y nunca mejor dicho. Pero Mussolini lo que pretendía era la autarquía, el autoabastecimiento de Italia. En el 25 lanza la batalla del trigo y produce una serie de obras públicas, las famosas bonificaciones, y casi lo consigue, pero aún así tenía que seguir importando. Y claro, esas importaciones debían de ser controladas, según esa óptica, por el Estado. Sí, esto es muy viejo. Claro. ¿No? Se remonta a la nona célebre de los emperadores romanos. El trigo. Y estamos en Roma, pues ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Vamos a ver, Milagrosa, vamos a hablar de vinos. Ojo, no se confundan, de vinos españoles. España vende 30.000 botellas. Hoy puede parecer esto ridículo a cualquier cosechador, bodeguero que nos esté escuchando. 30.000 botellas no son nada, pero en el año 36, 30.000 botellas de vino, hablamos del 35, ojo, no del 36, pues era una cantidad importante. La gran competencia son los vinos franceses. ¿Pero dónde los venden? En Estados Unidos. Sí. ¿Por qué? Porque ha terminado la ley seca en diciembre del 33. Entonces los americanos están deseando botellón. Después de la sequía. Claro. Entonces no es que sean la competencia los vinos franceses a los españoles, sino los españoles
son la competencia de los vinos franceses. Desde que a finales del 19 se produce la famosa epidemia de la filosera, que destruye todas las viñas en Francia, parte de las españolas, pero se salvan las de Castilla-La Mancha, que es la zona de mayor producción, y con los precios tirados, botellón. Botellón. Marco Botellón en Estados Unidos, que lo estaban deseando después de la ley seca. Claro. Nos tenemos que ir, Milagros. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Volverá, ya se lo digo. garantizo yo. Y a todos ustedes, queridos amigos, hasta mañana en Noticiario 1936. Adiós.